Rondo, ¿me escuchás? Hola Santiago, mucho gusto, buenas tardes. Encantado de participar con vos y con tu audiencia en este programa. Gracias, Pablo, por permitirnos y por poder estar en conjunto, llevando la voz de la Organización Internacional del Trabajo en este momento tan difícil, donde el trabajo a nivel mundial está siendo castigado por la pandemia del COVID-19. Así es. Bueno, la OIT está siguiendo muy de cerca eh, el avance de esta pandemia en todo el mundo y haciendo un trabajo eh, muy fino en monitoreo. Tenemos un Y poquito análisis. de complicación de audio. Habría que tratar de, De Pablo, a acuerdo. ver si lo podemos acomodar un poquito el audio tuyo, ¿eh? Sí, cómo no. A ver ahora, yo no sé ¿Me si es escuchas un señal. poco mejor? Ahora sí, ahora sí, Sí, ahora sí. ahora sí, pues Bueno, sería entrecortado. ok, buenísimo. Bueno, este es uno de los problemas también en lo que estamos todos metidos, ¿no? En esta época de la virtualidad extrema. Todo el tiempo estamos lidiando con alguna clase de interferencia o desconexión de las señales. Así que, bueno, me imagino que nos van a perdonar este tipo de percances. Sí, No, lo que te decía Santiago es que desde el inicio de la pandemia la OIT en todo el mundo estuvo siguiendo muy de cerca el avance de la crisis, haciendo estudios de monitoreo, en algunos casos de proyecciones de tendencias que han ido cambiando, ¿no?, en todos estos meses, y no solo para Argentina. Una de las grandes, creo yo, fortalezas que tiene una organización como la OIT es la posibilidad de mirar, eh, como se dice en inglés, the big picture, ¿no? la gran imagen, tener una mirada macro de estos problemas que a veces sirven para encontrar también puntos comunes en otros países que han estado lidiando con el mismo tipo de desafíos, y en algunos casos las medidas de respuesta política a los problemas funcionan mejor que en otros, pero cuando uno tiene a disposición todo ese rango, ese abanico de alternativas, es ventajoso para todos los demás países para poder analizar, tomar ideas, implementar y como decía algunas veces nuestro director saliente, Pedro Furtado de Oliveira, encontrar las soluciones criollas a problemas que son globales. claro. Yo, Santiago, te estoy hablando de la OIT y de su alcance así como generalizado, pero creo que sería bueno, si a vos te parece, contar un poco más cuál es el trabajo que hace esta organización, que no es para las más conocidas, y que puede servir recordar algunos detalles de su historia y también de su mandato. Sí, sí, sería importante porque inclusive oyentes que no, hay oyentes que por ahí no conocen o no saben, y sería importante poder transmitirles la palabra del representante Pablo María Sorondo, que es funcionario de la comunicación en Argentina. Sí, correcto. Mira, la OIT, como vos ya sabés, ¿no?, que hay mucha gente, como decías recién, Totalmente. que tal vez está escuchándolo ahora por primera vez y dice que es. Bueno, la descripción corta sería que es la agencia de las Naciones Unidas especializada en temas del trabajo, pero tiene algunas particularidades. Por un lado, es la agencia más antigua de Naciones Unidas. De hecho, cuando la OIT se creó en 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, las Naciones Unidas no existían como tal. O sea, existía lo que era la Liga de las Naciones, que después se disolvió, y eventualmente, cuando se creó la ONU como hoy la conocemos, ya después de la Segunda Guerra Mundial, ahí sí la OIT, que ya llevaba varios años, varias décadas de funcionamiento, se incorpora a las Naciones Unidas como la primera agencia. Pero claro,
cuando uno piensa que se creó en 1919, eso significa que el año pasado la OIT tuvo su centenario, cumplió 100 años de trayectoria, y bueno, imagínate la cantidad de cosas que se vivieron en la historia institucional, en todo tipo de situaciones, de crisis, de problemas económicos globales, que la OIT siguió también muy de cerca. El mandato de la OIT se resume en una frase que es ya clásica para los que estamos cerca de este tema, que es promover el trabajo decente y la justicia social. Porque el concepto de la fundación de la OIT es que el trabajo, dos cosas, ¿no? Por un lado, el trabajo no es una mercancía, es un concepto muy poderoso, y el que le continúa es que el trabajo es fuente para la paz. En una palabra oficial de la OIT se habla de paz duradera, es decir, que sea sustentable. Y por eso, como parte de su mandato, la OIT lo que busca es establecer las normas de trabajo, ayudar a formular políticas que sirvan para promover el trabajo decente de todas las personas y en todo el mundo. La herramienta principal que la OIT tiene para esto, bueno, las normas internacionales del trabajo, se dan junto con la segunda particularidad de la OIT, que es el tripartismo. Es decir, que la OIT es la única agencia de todas las Naciones Unidas que reúne a los representantes de los gobiernos, los empleadores y de los trabajadores de todos los países que son miembros de la OIT, que son actualmente 187 países. Esto significa que cada vez que la OIT adopta una norma, lo hace con el acuerdo de estos actores, que son los actores centrales del mundo del trabajo, los gobiernos, los sindicatos y las empresas. Y cuenta ya con 190 de estas normas, en realidad muchas más, perdón, yo estaba pensando en los convenios. Hay varios tipos de normas. Están las recomendaciones, las declaraciones, los protocolos y también los convenios, que son los que escuchamos con más frecuencia. De hecho, claro, bueno, hace muy poquito, apenas un mes, se confirmó la segunda ratificación del último convenio de la OIT, el convenio 190, sobre la violencia y el acoso laboral, que fue ratificado por Uruguay primero y Fiji después, y ya con esa segunda ratificación el convenio puede, dentro de un año, entrar en vigor. ¿Y qué pasa cuando un país ratifica un convenio de la OIT? Ese es el objetivo central de que existen estas normas, ¿no? Que los países los adopten. Y básicamente lo que sucede es que, como el convenio es legalmente vinculante, los países, al ratificarlos, al aprobarlos, incorporan esa norma en su propia legislación nacional y adquieren la obligación de cumplirla. Por lo general son pisos mínimos de legalidad, pero es muy importante que esto suceda, porque gracias a este tipo de convenios y a lo largo de los años, con el apoyo de los gobiernos y de los trabajadores y del sector empresario, se lograron muchísimos avances que mejoraron la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. Estamos hablando de cuestiones que a veces hoy resultan elementales o como si hubieran estado siempre dadas, como por ejemplo el hecho de tener un límite de horas para trabajar por semana, o de que la jornada laboral sea de 8 horas y no más, una cantidad de derechos de todos los trabajadores y trabajadoras que mejoran sus condiciones y su calidad de vida, desde la protección social, pero también desde grupos de protecciones más macro, como la libertad sindical, por ejemplo, la libertad de asociación. Todas esas cosas se han logrado gracias al esfuerzo de los actores del mundo del trabajo, acompañados por la OIT, en estos 100 años que cumplió la organización en 2019. A ver si en Argentina... Sí. No, continúa. A veces me entusiasmo cuando hablo de... Sí, por eso no quise, perdonarme. Decime lo que tenías para decir. No, simplemente ya
fortalecer la asociación con nuestro país. Actualmente Argentina, si bien fue miembro fundador de la OIT, es decir, que ya desde 1919 Argentina participaba de la organización, y tuvo incluso figuras muy relevantes que hicieron aportes muy significativos en toda la historia de la OIT. Pero recién hubo una oficina de la OIT en el país en 1969, es decir, 50 años después de la creación de la OIT, y justo coincidió con el año en que recibió el Premio Nobel de la Paz, en un proceso de expansión que se venía dando particularmente hacia América Latina y el Caribe. Es decir, que alrededor de esos años varias oficinas de la OIT empezaron a funcionar, no solo en Argentina, también en otros países de la región del Cono Sur y también de América Central. Entonces nuestra oficina de la OIT en Argentina el año pasado también cumplió un aniversario, en este caso fueron 50 años, y por eso en parte también yo tengo en mi cabeza con bastante claridad muchos de estos hitos o de estos pasos que hubo en la historia institucional, porque con motivo de los 50 años hicimos todo un repaso de esta historia, y hay una publicación que los invito a mirar si quieren, que está en la página de la OIT, que es www.ilo.org. Hay una publicación sobre los 50 años de la OIT en Argentina, que todavía lo que hace no es contar solamente la historia de la OIT, sino contar la historia de la Argentina en esos últimos 50 años, pero con relación a los avances en políticas laborales. Siempre mirando este proceso de alguna manera, como decimos habitualmente en la OIT, tripartita, ¿no? Con estos tres actores del mundo del trabajo. Claro. Y bueno, esa publicación la pueden encontrar. Sí, la podemos encontrar en la página de la OIT. Es hoy, ¿cómo es la página? OIT. No, es ILO, porque la sigla está pensada desde el nombre de la organización en inglés. ILO.org, ¿no? Exactamente, sí. ILO.org/Buenos Aires, y ahí entra derecho a la sección argentina, digamos. Bien. ¿Cómo está viendo la Organización Internacional del Trabajo el sindicalismo argentino? ¿Qué visión, qué panorama tiene la organización mundial? Bueno, en general, una de las cosas que habitualmente se acepta, no solamente en Argentina, sino también en la sede central de nuestra organización, que está en Ginebra, en Suiza, es que Argentina es más, se suelen decirlo así, más que lo diga yo personalmente, pero esta frase es muy común. Argentina es más importante para la OIT que la OIT para Argentina. Y el espíritu de esa declaración está dado a partir de la evidencia durante muchísimos años de todos los aportes que hizo el país, pero fundamentalmente el sector sindical y también, por supuesto, el sector empresarial, que trabajan de una manera muy bien articulada en todo lo que tiene que ver con la representación del país ante la OIT. Y bueno, el espacio que tiene el sindicalismo argentino en la organización es muy reconocido, no solamente por sus logros históricos, sino también por el nivel técnico que tienen muchos de los dirigentes de todo el arco gremial del país, que es muy alto, sobre todo cuando se hacen comparaciones con lo que ocurre en muchos otros países, ¿no? Y esto es bueno también decirlo, porque muchas veces la actividad sindical, en parte por el pulso de la noticia diaria, termina hacia afuera reducida a las discusiones paritarias o alguna otra cosa, pero hay un trabajo muy fino que se hace desde el sector de los trabajadores, en temas muy diversos también, por ejemplo, todo lo que es formación profesional y capacitación,
temas exacto. muy vinculados, que son muy importantes, ¿no? Vinculados con las condiciones de trabajo, la seguridad y la salud del trabajo. Y Y la más mayoría, recientemente un tema que es muy importante que tiene que ver con la representatividad de género, y ahora también en línea con el último convenio de la OIT del 190, temas como la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. sí, la violencia de El género está, sindicalismo argentino es un actor clave para promover estas discusiones, estos debates, y no solo ponerlos en agenda en el país, sino también a la región y el mundo. claro, claro, porque también digamos, lo que es la Unión Latinoamericana que agrupa a la OIT, también es de suma importancia y queremos nombrar a, por ejemplo, creo que la está conduciendo Chile ahora, ¿no? Te debo el dato. No sé cómo se están articulando, pero sé que se articulan, digamos, en Latinoamérica, distintas organizaciones también. Y y referente, digamos, al mundo del trabajo, referente al mundo laboral que golpeó ahora con lo del COVID y se tiene que empezar a desarrollar nuevamente. Eh, la OIT, ¿cómo está? ¿Habrá hecho algún estudio o estará articulando alguna acción como para poder reinsertarse en el mundo laboral los trabajadores que quedaron fuera de ese ámbito? Sí, sin duda que sí, pero no la OIT de manera aislada, sino siempre como parte del sistema de Naciones Unidas, Ujú. de manera integral, ¿no? Y por otra parte, junto a sus mandantes institucionales, que son estos sectores tripartitos. Claro, Desde el comienzo de la pandemia, en todo el mundo, la OIT puso en marcha una serie de acciones de monitoreo y evaluación sobre el impacto de la COVID en el mundo del trabajo, y se están publicando periódicamente informes, estudios y proyecciones en distintas escalas. Se hacen estudios que algunos son globales, otros son regionales y también por país. En el caso argentino, publicamos ahora 2 estudios, hay 2 más que van a publicarse, si todo va bien, a fines de este mes, que tienen que ver con análisis del impacto a nivel sectorial. Por ejemplo, 2 de los que ya salió, uno referido al impacto de la COVID en el trabajo doméstico, en las trabajadoras domésticas, y se viene otro sobre las trabajadoras de la salud. Entonces hay mucha información. Las proyecciones son, como ya saben, como es un tema que está ahora muy presente en todos lados. Pasamos ya en todo el mundo, si recuerdo bien el dato, los 20 millones con personas con contagios confirmados. Y en ese contexto el problema a nivel global y regional es enorme. claro. Los datos que tenemos de la OIT ya son bastante conocidos, pero y bueno, y cambian con mucha frecuencia porque la dinámica del tema es altísima. Pero Claro. el último dato ya anunciaba que la crisis va a afectar a más de 300 millones de empleos en Qué todo el mundo. bárbaro. Y la OIT dijo, es el director general de la OIT, dijo que esta es la peor crisis internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Qué Con lo daño. cual eso ya te Qué, da una idea de cómo lo ve la OIT. sí, Y qué daños certero que hizo esto, ¿no? Porque enormes. Y muy dejó desiguales muy, también. mucha desigualdad, mucha gente Muy con desiguales necesidad. porque Y, y, no y, solo en... y ustedes están con respecto al trabajo social, al trabajo informal, están trabajando como para poder tratar de ayudar, tratar de que se vaya también normalizando, porque por ahí hay muchos trabajadores que no están en nomenclador como para poder armar un sindicato y, Absolutamente. y es muy necesario por ahí la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo para poder normalizar sectores que son los más vulnerables de la sociedad, ¿no?
Sí, sí, es un punto muy interesante ese que tocas, y de hecho hay algo que ustedes compartieron hoy en su Facebook, creo que fue hoy, tal vez fue antes, perdóname si no recuerdo bien la fecha, Sí, pero sí. era un análisis de Alejandro Katz, que si recuerdo bien su frase, él, entre otras cosas, observó que esta crisis nos está mostrando las cosas como no las veíamos, pero como en realidad eran. Y hay algo muy interesante en ese punto, porque yo pienso que efectivamente es así. De hecho, el problema de la informalidad dentro del mundo ya existía antes de la pandemia. Otro dato fuerte de la OIT es que 1.600 millones de trabajadores están en la economía informal. Claro. O sea, casi la mitad de la población activa mundial. Sí, sí, sí. En América Latina, en la región, el porcentaje es bastante parecido, la tasa de informalidad es del 53%, y en el caso de Argentina es un poco más baja, pero igualmente es alta, ¿no? Cuando la OIT en Argentina hizo su estimación sobre pérdida de empleo como consecuencia de la pandemia, lo hizo primero en marzo, a comienzos de la crisis, y después en mayo, y los números han ido cambiando muchísimo, ¿no? Claro, Porque, claro. Claro, claro, sí, porque esta pandemia, digamos, afectó muchísimo, o sea, hay gremios que son del Estado, ¿sí? Que no se afectan tanto, pero hay gremios del sector privado que se ven afectados de manera tal que hasta a veces se les complica poder funcionar, porque el sector privado es más difícil de recaudarlo inclusive. sí, En este el momento, tema de ¿no? la informalidad es, es muy es muy importante que se adopten políticas bueno, que lo aborden, que puedan abordar este tema, y también teniendo en cuenta las diferencias que hay en cada sector, porque vos recién hacías una referencia a los trabajadores estatales, pero por ejemplo, cómo pensar en los trabajadores migrantes, Claro. los trabajadores jóvenes, que son particularmente afectados por la crisis, bueno, las mujeres, que tienen que lidiar además con todo lo que es el trabajo doméstico no remunerado y las tareas de cuidado, que implican una carga horaria muy desbalanceada, ¿no? Respecto del tiempo que dedican los varones a Hoy, este tipo hoy, de tareas. hoy lo sufren los trabajadores de la salud, lo sufren porque no Sí, solo que están en riesgo sus vidas, la de su familia, entienden que están sobrecargados de trabajo y quizás las remuneraciones no son tan satisfactorias como los aplausos que les están enviando, ¿no? no, claro, claro. Bueno, vos hablas de las trabajadoras de la salud, y también las trabajadoras domésticas están en una situación Similar. análoga. Ahí hay un informe muy reciente de la OIT Argentina sobre el impacto de la pandemia en el trabajo doméstico, y recuerdo algunos datos que son muy ilustrativos. En el país, más del 95%, o sea, casi todas las personas que trabajan en casas particulares son mujeres. Y de ese total, el 75% no está registrado. Es decir, 3 de cada 4 trabajadoras domésticas no está registrada. Entonces, la tasa de informalidad es altísima, y bueno, las empleadas domésticas están en una situación de extrema vulnerabilidad, al igual que otros grupos como los que estamos nombrando. Pero entonces, Sí, sí, sí. cuando la OIT hace un cálculo de correlación de la caída proyectada del PBI, que es un número que calculó la OCDE, y en función de esa correlación proyecta cuántos empleos van a perderse. Bueno, el dato que nos surge a nosotros es de alrededor de 850.000 empleos
que se perderían en Argentina como consecuencia de la pandemia. Ahora, estamos hablando de empleos formales y registrados. Claro. Entonces, esto que estábamos comentando recién corre como por un carril paralelo en el que también hay que considerar no necesariamente a los trabajadores y las trabajadoras que están en la economía informal, sino también a los que tienen formas atípicas de empleo o son trabajadores independientes, son monotributistas, que también tienen una vulnerabilidad particular respecto de la crisis. Claro. Y hablando de crisis, uno de los sectores que también están pasando muy mal son los cartoneros, los muchachos que laburan día a día, tratando de ver cómo se llevan el pan a la casa, y no solo que les cuesta mucho trabajo, están viviendo muy mal porque no pudieron normalizar por ahí su sindicato, no se pudo normalizar. El gobierno y de los representantes de las empresas y los sindicatos, en el marco de un proyecto del oficialismo que anunció el presidente Alberto Fernández en marzo, que es nada menos que el Consejo Económico y Social. En este proceso la OIT participa de una manera muy comprometida. De hecho, hubo una reunión a comienzos de junio, si recuerdo bien, en la que estuvo el presidente Fernández con el coordinador residente de Naciones Unidas y el director de la OIT en Argentina, en la que ya estaban trabajando en esta línea. Hubo después una primera reunión de los representantes de este Consejo Económico y Social que escucharon las experiencias que tuvieron en la creación de consejos también en Bélgica y en Grecia, como para saber cómo les fue a ellos en todo ese proceso de construir un espacio institucionalizado de diálogo social. Y van a seguir ese tipo de reuniones, de encuentros, pero una de los desafíos que hay en la creación de este consejo es también cómo incorporar y cómo darle representatividad a movimientos sociales que tradicionalmente no han estado bajo las órbitas de los sindicatos, que puede ser como el caso que nombrás. Y entonces la OIT empieza también a referirse a un tripartismo ampliado, es decir, que pueda incluir no solamente a las centrales sindicales y a los gremios formalizados con toda su legalidad como corresponde, sino también darle voz y darle espacio a organizaciones de la sociedad civil en sentido amplio, para que estas consideraciones no pasen desapercibidas. Sí, es verdad. Y de paso quería enviarte los saludos del Consejo Directivo de UTM, que es el Sindicato de Unión de Trabajadores de Medio de Baja Potencia de la provincia de Buenos Aires. Quien te manda el saludo, Daniel Mercado, y quien te habla, y el Consejo Directivo del gremio. Así que... se agradece muchísimo el saludo, y también aprovecho para expresarle a Daniel mi gratitud por su contacto, por su trabajo también, y gracias a él que estamos conversando ahora también. Tal cual. Es importante la comunicación, el diálogo y organizar los medios de comunicación, porque organizarse los medios de comunicación es importante porque la comunicación del trabajo y tener los trabajadores dignificados es un logro al cual tenemos que ganarlo, ¿no? Y qué mejor que estar haciendo una nota a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Te agradezco mucho, Santiago, por todo este tiempo que nos están dando. Hay dos conceptos
también me gustaría compartir con vos y con tu audiencia antes de cerrar. Y vuelvo un poco al inicio de nuestra conversación cuando estábamos hablando sobre la reconstrucción o empezar a pensar en la post-pandemia. Y respecto a eso, el director general de la OIT sostuvo que no tenemos que pensar solo en una nueva normalidad, sino en una mejor normalidad. Y esa palabra lo cambió todo, ¿no? Cuando pensamos en una mejor normalidad, desde el punto de vista de la OIT, hay un documento que fue desarrollado en el año del centenario de la organización, que se llama justamente la Declaración del Centenario. Uh-huh. Y esto fue antes de la pandemia, sin esperar que algo así sucediera. Ese documento ya reunía una serie de definiciones para pensar en un nuevo pacto social que permita construir una mejor normalidad. Y eso para eso propone 3 grandes acciones, que son invertir más en las capacidades de las personas, invertir más en las instituciones del trabajo y aumentar también la inversión en el trabajo decente y sostenible, que son ejes que nosotros vamos a ver muy presentes en este futuro Consejo Económico y Social, porque tiene la posibilidad de ser la arquitectura sobre la que se van a montar las distintas estrategias y políticas para la recuperación y para el crecimiento después de la pandemia. Y qué tan importante es esta organización, porque va a reflejar y transmitir todas las situaciones del arco sindical del mundo, donde nosotros, los argentinos, podemos informarnos y entender e interpretar cómo activar y reactivar este golpe bajo que hemos tenido en función de la pandemia, todo el arco sindical argentino, porque también el arco sindical hoy la está pasando mal con esta pandemia, y obviamente que tendrá que articular muchas medidas para poder reincorporar, reacomodar, reestructurar y devolver esa dignidad laboral a todos los trabajadores de nuestra Argentina, ¿no? Sí, sin duda es así. La clave en este tipo de contextos, desde el comienzo de la OIT, siempre fue promover esa herramienta como el arma secreta, podría decirse, de la organización, claro, que es el diálogo social. El diálogo social como principal herramienta para encontrar esas soluciones y los consensos que hacen falta. Por eso para la organización es muy importante seguir participando y ver cómo sigue avanzando la creación de este consejo. Desde ya, Pablo María Sorondo, funcionario de la comunicación y gestión de la información de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina, agradecemos tu presencia, agradecemos este convite que hemos tenido hoy, y quedamos a la entera disposición para poder difundir todos los programas, lo que estén desarrollando desde la Organización Internacional del Trabajo, o poniendo los medios de comunicación al servicio siempre del que menos tiene, y llevándole la palabra para poder entrar en esa rueda que va a venir hoy, que es la del diálogo, que es la de la capacitación, que es la del poder entender al otro y ayudar al otro a que realmente pueda salir de este gran conflicto que hoy estamos viviendo todos los argentinos. Desde ya te agradezco muchísimo, Pablo María Sorondo, que me permitas poder hacerte esta nota. Un placer, Santiago, gracias de verdad, y bueno, estamos a su disposición. Igualmente, así es.